Dentro de las modificaciones alimentarias de origen químico, ya hemos dicho que tenemos dos, que son reacciones químicas y sustancias químicas. Dentro de las reacciones químicas explicaríamos la oxidación de las grasas o el enranciamiento. Es una de las causas principales del deterioro de los alimentos grasos, que origina la aparición de sabores y olores desagradables, además del reblandecimiento de los alimentos crujientes. El proceso hace que los alimentos en los que aparece sean inaceptables para el consumidor, disminuyendo la vida útil de estos alimentos. Además de afectar a las características organolépticas, también puede reducir la calidad nutricional del alimento e incluso convertirlo en insalubre, pues algunos de los productos de la oxidación son altamente tóxicos. Esta reacción tiene una vertiente positiva, ya que esta es responsable de algunas características organolépticas que se producen en ciertos alimentos, como ocurre en algunos quesos o en los fritos. Aquí hablaríamos también de lo que hemos dicho con anterioridad, de los pardeamientos. Tenemos por un lado el pardeamiento no enzimático y por otro lado el pardeamiento enzimático. Los pardeamientos son reacciones que producen sustancias de color pardo, de color oscuro o negro claramente visibles en los tejidos del alimento. Existen dos tipos, como ya he dicho, el pardeamiento no enzimático y el pardeamiento enzimático. Cuando hablamos de pardeamiento no enzimático, es la consecuencia de reacciones de oxidación debidas a la interacción de proteínas e hidratos de carbono en un medio con altas temperaturas. Existen dos vertientes, una vertiente con efectos positivos y una vertiente con efectos negativos. La vertiente con efectos positivos se origina, por ejemplo, al asar, al freír, al hornear o a gratinar ciertos alimentos. También se conoce o la conocemos todos como reacciones de Maillard. Los alimentos ricos en proteínas y con ciertas cantidades de carbohidratos, por ejemplo carnes, pescados, o también al revés, alimentos ricos en hidratos de carbono y con algunas trazas de proteínas, como por ejemplo hortalizas, productos de panadería, de bollería, se conjugan con altas temperaturas en ambientes secos o en ambientes húmedos pero de grasa, como por ejemplo frituras, horneados, emparrillados, asados al horno, y se produce esa oxidación, que no es exactamente de las grasas, es una oxidación de carbohidratos con proteínas o viceversa. Esa oxidación se llama pardeamiento o oscurecimiento no enzimático y se da sobre todo en la superficie de alimentos. ¿Y qué provoca? Pues como ya sabéis, provoca esa corteza crujiente, ese olor a asado o a frito también muy agradable, esos aromas desprendidos tan característicos de este tipo de técnicas de cocción. Provoca textura en boca más aceptable. En definitiva, un producto bastante más aceptable que si no se provoca ese pardeamiento no enzimático que podría ser, por ejemplo, un escaldado, un pochado, de pescados me refiero, un breseado, que tiene otro tipo de condicionantes y de características finales. Y después tenemos el pardeamiento no enzimático con efectos negativos, que se aplica o se da o aparece cuando las temperaturas medias de conservación de algunos productos como zumos, de purés de frutas, mermeladas de frutas, no son adecuadas. Por ejemplo, alimentos ricos en azúcares como zumos embotellados, purés, mermeladas, con temperaturas malas de conservación, temperaturas demasiado calientes de conservación. La conservación media de las conservas, de los purés, de los zumos, suele ser los 18, 22 grados. Cuando pasamos a los 40, 45, 38 grados, es decir, hay una mala conservación de esos productos, hay un proceso de oxidación y aparece en el propio producto un oscurecimiento de este producto. Este es el efecto negativo del pardeamiento enzimático en la cocina o lo que llamaríamos en la industria alimentaria o agroalimentaria. Y luego tenemos el pardeamiento enzimático, donde ya entran a formar parte los enzimas o las enzimas, que son unas pequeñas proteínas que están en los alimentos, en nuestro cuerpo, y que son las encargadas de multitud de reacciones metabólicas. Pues es una reacción oxidativa mediada por enzimas que produce la reacción del oxígeno con el alcohol retenido en los alimentos normalmente vegetales, por ejemplo alcachofas, cardos, berenjenas, manzanas, peras, plátanos, champiñones, otro tipo de setas, aguacates, durante el transporte o cuando lo cortamos o lo manipulamos. Por ejemplo, frutas y hortalizas con una mala conservación, porque le damos un golpe, porque tienen heridas, pues ahí empieza el proceso de pardeamiento enzimático. También en los procesos de preelaboración, cuando
pelamos, cuando cortamos con cuchillos poco afilados, o cuando ha pasado un tiempo desde que hemos cortado, cuando rayamos, cuando trituramos, es decir, cuando le ejercemos sobre el producto una herida. Eso, junto con la exposición del aire, lo que hace es que se activen una serie de enzimas que lo que hacen es quemar u oxidar el fenol propio de este tipo de productos. Cuanto más limpio es el corte, cuando no hay heridas, lógicamente, pues esa exposición al oxígeno lo es, pero no hay una activación excesiva de enzimas que, diríamos, oxidan, queman, combusten el fenol, que es el alcohol, que es un carbohidrato básico de esos elementos vegetales. ¿Cómo se evita? Pues mediante la aplicación de ácidos, algún elemento antioxidante, diríamos autorizado, zumo de limón, perejil, hojas de apio. Con eso lo que conseguimos es que hay un ambiente ácido, y en un ambiente ácido la enzima no se va a activar y no va a oxidar el fenol, que da ese aspecto oscuro, pardo, a esa manzana, a ese cardo, a esa berenjena o lo que sea. Ese proceso de oxidación o de pardeamiento o oscurecimiento de la superficie a nivel enzimático se genera mediante ese procedimiento. Ejemplos nos dicen aquí que propongamos ejemplos de alimentos de origen vegetal que sean susceptibles de oxidarse. Pues bueno, ya se ha dicho en la explicación, o ya lo he dicho yo, o no me acuerdo ahora mismo, pero hay un montón de elementos que así lo son, como por ejemplo, pues eso, la alcachofa, cardo, berenjena, manzana, pera, plátano, aguacate, setas, champiñones en especial. Aquí tenemos un ejemplo del proceso de pardeamiento enzimático con y sin la adición antioxidante natural del zumo de limón. Si veis aquí en el inicio, esta pieza de aquí de manzana se ha impregnado en limón, y esta no. Al principio, ya solo por el hecho del corte, ya veis aquí en esta parte superficial, la parte que es más rica en este tipo de fenoles, que es la parte de la semilla, porque ese sería el centro, ya es más oscura. A pasar 5 horas, la parte que está bien impregnada en zumo de limón sigue teniendo un aspecto fresco, crujiente, saludable. En cambio, la parte que no está impregnado en zumo de limón, pues va oscureciéndose cada vez más, sobre todo por las partes más interiores. Pasado 12 horas, igualmente, el aumento es considerable de ese color oscuro, y pasado un día entero, el que tiene zumo de limón ya ha ido deshidratándose, que es otra alteración alimentaria por la falta de humedad, por la exposición al aire, la respiración vegetativa del propio producto o celular, pero no hay una oxidación porque se ha evitado mediante el uso del zumo de limón, que no ha dejado que se activara la enzima que se encarga de quemar ese fenol, ese alcohol natural de la manzana. En cambio, la que no se le ha aplicado ningún tipo de ácidos, pues aparte de disminuir el volumen, porque aumenta la deshidratación o el desecado, el oscurecimiento es muy palpable y muy patente en toda la parte de la manzana, haciendo más hincapié, habiendo más color pardo en los interiores y en los bordes donde se ha hecho el corte, la herida, diríamos. Y luego teníamos las otras elementos químicos que alteran o modifican los alimentos, que son las sustancias químicas. Tenemos tóxicos naturales, que pueden aparecer en alguna serie de productos, como por ejemplo pueden ser las setas. Contaminantes, que son metales pesados, que aparecen en algunos ingredientes, materias primas, por su forma de cultivo, por la ubicación de ese cultivo, o porque son de por sí ricas en ese tipo de metales pesados. Y luego la adición de aditivos no autorizados, que son un fraude al fin y al cabo en la industria, sobre todo ganadera. En cuanto a los tóxicos naturales, existen alimentos, la mayoría de ellos de origen vegetal, como las setas, que son tóxicos de forma intrínseca en mayor o menor medida. Es decir, sabéis que las setas, bueno, si no lo sabéis os lo comento yo, tienen 4 grandes rasgos a nivel, una escala alimenticia, diríamos. Está las venenosas, que pueden causar la muerte; las tóxicas, que causan cuadros digestivos, vómitos, diarrea, dolor abdominal, náuseas, etcétera; los que se llaman
comestibles, que son alimentos que a alguien le puede causar algún tipo de alteración, pero normalmente no lo es y por tanto se comen bien, no tienen gran sabor, pero se consumen. Y luego tenemos los buenos comestibles, que se llaman, o excelentes comestibles, que son setas que son aceptadas por la gran mayoría, la inmensa mayoría de los consumidores y de las consumidoras, y que tienen buen sabor y buena, diríamos, tolerancia y buen nombre gastronómico. Y hay otras, como es el caso de los que tienen tóxicos naturales, como por ejemplo la Amanita phalloides, la Amanita muscaria, pues otras, Agaricus, que también hay, infinidad, de la gran mayoría de setas no son comestibles. Pues estas que son venenosas, ¿sí? Son tóxicos porque poseen tóxicos naturales que normalmente son o ejercen su función sobre el sistema nervioso central. Ahí tenéis la blanca, que es una Amanita phalloides, que tiene una forma, si le quitáramos el pie, bastante similar al champiñón, al Agaricus bisporus o al Agaricus silvestres. Y luego tenemos la Amanita muscaria, que es la típica seta de cómic o la típica seta de tebeo, de dibujo animado, la seta rojita con los puntitos blancos, que es altamente mortal. Ya daremos en la unidad didáctica 6, cuando hablemos del reino fungi, que hablemos de setas y hablemos de trufas, ya hablaremos sobre algunas de ellas. Luego tenemos los contaminantes. Los alimentos pueden contaminarse por sustancias químicas o metales pesados, como por ejemplo el aluminio, el hierro, el mercurio, el plomo, en hortalizas o frutas cultivadas normalmente cerca de carreteras de gran tránsito. Concentraciones elevadas de plaguicidas, de pesticidas y demás sustancias utilizadas para el cultivo de vegetales, para que evita que haya una infestación de algún tipo de microorganismo, de moho, lo que sea, pueden contaminar esos alimentos. Por tanto, antes de consumir los alimentos y de elaborarlos hay que lavarlos bien, cosa que nos cuesta utilizarlo en la práctica diaria, sobre todo en las cocinas profesionales, sobre todo en los restaurantes más pequeños, en bares y tal. El lavado de hortalizas, sobre todo si no va pelado posteriormente, es esencial para evitar las contaminaciones de origen químico. Luego tenemos aditivos que se aplican normalmente a carnes que se ven alteradas porque se le inoculan aditivos anabolizantes para engordar los animales, tanto cerdos como pollos, como terneras, etcétera. ¿Qué se consigue con eso? Pues la incorporación de más cantidad de agua en el alimento, o sea, en el animal, perdón, y luego el aumento de kilos y el mayor rendimiento para esa explotación ganadera. Cuando se produce este tipo de circunstancias, las piezas se retiran de la circulación haciendo uso de la trazabilidad para comprobar el origen de dicha alteración, tirando para atrás y viendo dónde está esa causa de fraude y multando o incluso clausurando, cerrando o encarcelando a la ganadería, al responsable de la ganadería. Y por último, las de origen biológicas, que ya hemos dicho que son microbiológicas y parasitológicas, las tenemos aquí. Estas dos de aquí ya las habréis visto, como he comentado con anterioridad, en el módulo de gestión de la calidad y seguridad de higiene alimentaria. Aún así, estas son las que se producen por la proliferación de diversos microorganismos en el alimento, sobre todo bacterias, pero también virus, también algún moho y también alguna levadura. Si son causadas por aparición y desarrollo microbiano de las formas patógenas de bacterias, mohos, levaduras, se llaman alteraciones biológicas que pueden acarrear problemas en el consumidor, en los consumidores. Si en cambio la alteración es provocada por insectos o parásitos macroscópicos, se trata de una alteración parasitológica. A ver, son ejemplos de alteraciones biológicas, unas, de alteraciones parasitológicas otras, pero hablamos de alteraciones, no hablamos de contaminaciones. Si habláramos de contaminaciones, pues estaríamos hablando, por ejemplo, de la salmonela, que la provoca la salmonelosis, que la provoca la salmonela. Hablaríamos de fiebres tifoideas, que también la provoca la salmonela tifi. Hablaríamos de lo que llamamos diarrea del viajero, que lo provoca el agua, que lo provoca la Escherichia o la Escherichia coli. Hablaríamos de Clostridium botulinum, que lo provoca el Clostridium botulinum, pero la enfermedad se llama botulismo. Hablaríamos del Streptococcus aureus, Streptococosis, y hablaríamos de otras tantas. En cambio, cuando hablamos de parásitos, pues hablaríamos, por ejemplo, de la anasiquiosis o la anisakis,
que se provoca sobre todo, la provoca un parásito que está presente en los pescados, en la parte ventresca de los pescados, que se va con una congelación elevada o con un calentamiento tradicional un poquito más alto. Por ejemplo, también la teniasis, que se provoca la tenia, o la triquinosis, que lo provoca la triquina, en una carne de cerdo contaminada y mal cocinada. A diferencia de las alteraciones biológicas, microbiológicas, que el frío no les hace efecto, y el calor es el único elemento, de los únicos elementos que lo destruyen, las parasitológicas generadas por insectos o parásitos macroscópicos, el frío sí que las mata, ¿vale? Como al ser un ser pluricelular, el frío las mata, las congela, las mata, como ocurre con el humano o cualquier otro tipo de ser pluricelular. Aparte del calor también, ¿eh? Por eso en las medidas preventivas, por ejemplo, de una triquinosis o para evitar la triquinosis, o de una anasiquiosis para evitar la enfermedad del anisakis, es o bien la aplicación de calor durante cierto tiempo a cierta temperatura en el corazón del producto, a KEG, o bien la aplicación de temperaturas de menos 18 grados aproximadamente, temperatura de mantenimiento de la congelación, durante X tiempo, para que se congele bien el parásito y luego en el cocinado no aparezca vivo todavía. Y para terminar, hablaríamos sobre los principales factores hostiles a la proliferación microbiana. ¿Qué quiere decir esto? Son distintos elementos que, si los aplicamos, evitamos que los microorganismos se desarrollen con normalidad. Es de las partes más importantes de esta ampliación, porque nos dice cuáles son esos elementos, esos factores que, si se aplican, evitamos ese desarrollo de microorganismos. Varios son los factores que pueden favorecer o inhibir el crecimiento microbiano y que representan el fundamento de los sistemas de conservación. Los factores favorables que ayudan a la proliferación microbiana son las características de crecimiento que se han estudiado ya en el punto 421, que lo veremos más adelante porque aún no lo hemos impartido, del presente capítulo. Por lo que en este apartado solo se van a tratar los factores que son hostiles para la proliferación microbiana. Y tenemos, por ejemplo, la temperatura, el pH o grado de acidez-alcalinidad, la necesidad de oxígeno, la presencia de alcohol, la concentración en azúcar o en sal, la exposición al humo, radiaciones y sustancias químicas añadidas a los alimentos. En cuanto a la temperatura, la mayoría de microorganismos empiezan a destruirse a temperaturas de más de 65 grados y se destruyen por completo a temperaturas de más de 100 grados. Por tanto, una aplicación de temperaturas elevadas durante un cierto tiempo hace que el desarrollo microbiano desaparezca, es decir, que hay una muerte, un exterminio de ese tipo de microorganismos presentes en el alimento. Se desarrollan adecuadamente entre los 5 y los 65 grados, que es lo que llamamos zona de peligro, donde el alimento debe estar el menos tiempo posible. Por eso se utilizan enfriadores industriales, lo que llamamos abatidores de temperatura o grandes cámaras, para que los alimentos, cuando se cocinan y se enfríen de forma muy rápida. Y ese desarrollo se realiza adecuadamente a los 37-38 grados, la temperatura más o menos del cuerpo humano. Se empiezan a multiplicar de manera exponencial, lo que llamamos fisión binaria. En ese punto tiene que estar el menos tiempo posible el alimento. El grado de acidez o de alcalinidad del pH, la mayoría de microorganismos patógenos prefieren un medio con un pH cercano a 7, por lo que los alimentos y medios ácidos menor de 7 son ambientes inadecuados para su desarrollo, no se desarrollan bien. No está diciendo que mueran, sino que no se desarrollan bien. Aquí entraría, por ejemplo, el escabeche como sistema de conservación más idóneo en este factor de inhibición de desarrollo microbiano. En el anterior, que no le he dicho, la temperatura, pues sería la pasteurización, la esterilización, la uperización o UHT, la apertización, que es la introducción en botes, y la aplicación de temperaturas posteriores, serían el factor que temperatura se aplica para inhibir el crecimiento, o en este caso la destrucción de los microorganismos. La necesidad de oxígeno. Las exigencias en oxígeno son diferentes según el tipo de microorganismos. Unos necesitan, como ya sabemos, la presencia de oxígeno, que son los aerobios, y otros no, que son los anaerobios,
no necesitan oxígeno para sobrevivir. Pues bueno, si tenemos un alimento contaminado con microorganismos aerobios y le quitamos o le restamos ese oxígeno, van a morir. Presencia de alcohol. La presencia de alcohol en cantidad suficiente crea un ambiente hostil. ¿Por qué? Porque el alcohol es un medio ácido, o sea, genera un pH ácido y, como hemos dicho con anterioridad, pues ese medio ácido disminuye el crecimiento, pero no destruye los microorganismos. La concentración en sal o en azúcar, a excepción, como ya hemos dicho, de aquellas bacterias, en este caso, que son halófilas y que son resistentes a una concentración elevada de sal, el grado de concentración de estos dos elementos es importante porque los contenidos en azúcar y en sal inhiben esa proliferación en la mayoría de microorganismos, como ya he dicho, a excepción de las bacterias halófilas. Asimismo, la sal y el azúcar están en la humedad o el agua de los alimentos, y sin agua no hay capacidad de desarrollo microbiológico. Exposición al humo. Las propiedades antisépticas y antioxidantes del propio humo permiten inhibir el desarrollo microbiano. Y aparte de eso, de esas capacidades antisépticas y antioxidantes, tenemos dos factores más, que es que para aplicar humo se le aplica una temperatura. Por baja que sea, siempre es mayor de 65 grados. Por tanto, muchas bacterias o muchos microorganismos ya mueren. Y por otro lado, la exposición al humo provoca una evaporación de la humedad del alimento. Por tanto, un alimento poco húmedo, el desarrollo microbiano es menor. La exposición al humo, la técnica básica es el ahumado. En la anterior no lo he dicho, pero la concentración de sal y el azúcar, pues básicamente sería una marinada seca, o incluso un adobo que se le puede incorporar sal y azúcar. La presencia de alcohol, pues por ejemplo en marinadas líquidas, que sí que, o salmueras líquidas, que sí que se le puede incorporar algo de alcohol, sobre todo las marinadas y adobos, tanto en marinadas líquidas como adobos semisólidos. En la necesidad de oxígeno, pues por ejemplo sería el escabeche o sería el sumergirlo en una grasa, como puede ser una orza o un confitado. Y luego diversas radiaciones, pues la aplicación de los rayos gamma y rayos ionizantes ejerce una acción antimicrobiana sobre los alimentos, porque esa radiación lo que hace es matarlos, exterminarlos por completo. Y las sustancias químicas, pues aditivos conservantes y desinfectantes, antioxidantes, ralentizan o inhiben totalmente el desarrollo de los microorganismos. Estos alimentos que están añadidos de este tipo de sustancias químicas normalmente son artificiales, generadas en laboratorio, lo que hacen es desinfectar por un lado porque disminuyen el pH o disminuyen la capacidad de desarrollo microbiano al incorporar este tipo de conservantes. Como resumen, decir que la temperatura en los microorganismos es la única que realmente mata diríamos, a estos microbios. También es cierto que la exposición al humo disminuye su presencia y también los puede matar porque la temperatura es elevada. Las demás no lo son tanto.